Crecer en la Fe presenta el estudio de las Sagradas Escrituras. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Imagina esta escena. Es el Día del Padre. Un niño de 5 años se acerca a su papá sosteniendo un regalo mal envuelto. Su carita brilla de emoción mientras extiende el paquete hacia su progenitor. Ahora, imagina que el padre toma el regalo, lo mira y dice: «Hijo, no me importa tu regalo. Al fin y al cabo, no hay nada que puedas darme que me satisfaga. Lo que tienes, yo lo he pagado. Lo que haces, lo he proporcionado. Así que guárdatelo. No lo necesito ni lo quiero, pero te amo de todos modos». ¿Cómo reaccionarías ante esta respuesta? Palabras como insensible, frío o sin corazón vienen a la mente. Pero ahora pregúntate, ¿es así como Dios nos ve cuando le ofrecemos nuestro amor, nuestras obras, nuestras ofrendas? La respuesta es maravillosa. No. Dios no nos responde como ese padre imaginario. A pesar de ser seres caídos, con corazones corrompidos por el pecado, podemos agradar a Dios. ¿Cómo es esto posible? La clave está en Cristo. Por medio de Él, nuestros dones y nuestras vidas pueden ser aceptos delante de Dios, no porque seamos suficientes, sino porque Cristo es suficiente. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Además, en Efesios capítulo 2 se nos recuerda que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estos textos subrayan que agradar a Dios no depende de nuestros méritos, sino de la obra perfecta de Cristo en nosotros. En este video exploraremos qué significa realmente agradar a Dios, por qué es posible y cómo la fe en Jesucristo transforma nuestras ofrendas humildes en un deleite para el corazón de nuestro Padre Celestial. Acompáñanos y descubre cómo vivir una vida que le agrada a Dios, una vida llena de fe, amor y propósito eterno. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, más valioso de lo que puedes imaginar. Segundo, el regocijo de Dios. Tercero, complacer a Dios. Cuarto, piedras vivas. Quinto, un objetivo digno. Más valioso de lo que puedes imaginar. Como ya sabemos, no hay nadie, incluso el peor pecador o malhechor, a quien Dios no ame. Puesto que Dios valora a las personas más de lo que podemos imaginar, le disgusta el pecado porque nos ama y sabe el daño que el pecado nos hace. A continuación, vamos a leer un resumen de la parábola del Hijo Pródigo, registrada en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Un hombre tenía 2 hijos. El menor, deseando independencia, pidió su parte de la herencia y se fue a malgastar todo en un país lejano. Cuando se quedó sin dinero y enfrentó hambre, decidió regresar a su padre arrepentido por su comportamiento y pidiendo perdón. Al verlo desde lejos, el padre corrió a abrazarlo y lo perdonó, organizando una gran fiesta para celebrar su regreso. El hijo mayor, molesto por no haber recibido un trato similar, se negó a entrar. El padre le explicó que, aunque todo lo que tenía era suyo, era necesario celebrar el regreso del hermano perdido, que había vuelto a la vida.
Teniendo en cuenta el resumen de este pasaje, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué revela la parábola del Hijo Pródigo acerca de la compasión y el amor de Dios? ¿Qué advertencia hace a quienes, como el otro hijo, permanecieron en casa? Esta parábola revela profundas verdades sobre la compasión y el amor de Dios, así como una advertencia para aquellos que, como el hijo mayor, permanecen en casa pero no comprenden el corazón del Padre. Veamos un análisis detallado. Sobre el primer interrogante, ¿qué revela la parábola del Hijo Pródigo acerca de la compasión y el amor de Dios? Revela tres aspectos importantes acerca de la compasión y el amor de Dios. Primero, revela el amor incondicional de Dios. Segundo, revela la misericordia y el perdón de Dios. Tercero, revela la iniciativa divina para salvarnos. Primero, el amor incondicional de Dios. El Padre en la parábola representa a Dios, quien espera con paciencia y amor a que sus hijos regresen a Él. A pesar de que el hijo menor malgastó su herencia y vivió de manera pecaminosa, el Padre lo recibe con los brazos abiertos, sin reproches ni condiciones. Esto muestra que el amor de Dios no depende de nuestros méritos, sino de su gracia. Segundo, la misericordia y el perdón de Dios. El padre corre hacia su hijo, lo abraza y lo restaura como parte de la familia, dándole una túnica, un anillo y organizando una fiesta. Esto simboliza la alegría de Dios cuando un pecador se arrepiente y regresa a Él. Tercero, la iniciativa divina para salvarnos. Aunque el hijo menor toma la decisión de regresar, es el padre quien lo ve desde lejos y corre a su encuentro. Esto refleja cómo Dios siempre está dispuesto a recibirnos, incluso antes de que lleguemos a Él. Sobre el segundo interrogante, ¿qué advertencia hace a quienes, como el otro hijo, permanecieron en casa? La advertencia para quienes permanecen en casa, el hijo mayor, es la siguiente. Primero, se nos advierte sobre la falta de compasión. Segundo, se nos advierte sobre la justicia propia. Tercero, se nos advierte sobre la falta de alegría y apoyo en la restauración del prójimo. La falta de compasión. El hijo mayor, que siempre estuvo con el padre, representa a aquellos que, aunque obedecen externamente, carecen de amor y compasión por los que se han alejado. Su enojo y resentimiento hacia su hermano menor muestran un corazón endurecido y legalista. La justicia propia. El hijo mayor se siente merecedor de reconocimiento por su obediencia, pero no comprende que todo lo que tiene ya es suyo. Esto es una advertencia contra la actitud de creer que nuestras obras nos hacen superiores a los demás, olvidando que la gracia de Dios es un regalo, no un pago. Falta de alegría y apoyo en la restauración del prójimo. El hijo mayor no comparte la alegría del padre por el regreso de su hermano. Esto refleja cómo algunas personas, aunque están cerca de Dios, no se alegran cuando otros se arrepienten y son restaurados. Jesús advierte contra esta actitud, recordando que el cielo se regocija por un pecador que se arrepiente. Este relato nos ofrece profundas lecciones espirituales sobre la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. Veamos dos conclusiones importantes que podemos extraer de este estudio. Primero, Dios es un Padre lleno de amor incondicional y misericordia abundante. Segundo, el gozo de Dios por la restauración de los perdidos es un llamado a la compasión humana. Dios es un Padre lleno de amor incondicional y misericordia abundante. El padre de la parábola representa el carácter compasivo de Dios. A pesar de que el hijo menor lo había rechazado y desperdiciado su herencia, el padre no muestra resentimiento ni exige condiciones para aceptar su regreso. En cambio, su reacción, correr a abrazarlo y besarlo cuando aún estaba lejos, revela el amor incondicional de Dios, siempre dispuesto a perdonar a los pecadores arrepentidos.
Esta imagen resalta que no hay pecado tan grande ni distancia tan lejana que pueda separarnos de Dios. El gozo de Dios por la restauración de los perdidos es un llamado a la compasión humana. La fiesta organizada por el Padre simboliza el gozo celestial cuando un pecador vuelve a Dios. Este detalle nos recuerda que debemos reflejar como creyentes esta misma actitud de gracia y alegría hacia los demás. La parábola nos desafía a abandonar el juicio y la autosuficiencia, abrazando una actitud de bienvenida y misericordia hacia aquellos que buscan reconciliación. De este modo, se nos llama a imitar el carácter divino al celebrar la redención y el retorno de quienes estaban perdidos. El regocijo de Dios. Aunque nos cueste imaginarlo, Dios considera que cada persona tiene un valor incalculable y por eso se regocija por la salvación de una sola alma. A continuación vamos a leer el siguiente texto. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Teniendo en cuenta el texto de Sofonías, respondamos la siguiente pregunta. ¿Cómo arroja luz este versículo sobre la parábola del hijo pródigo? Este versículo ofrece una perspectiva hermosa sobre el amor y el gozo de Dios hacia su pueblo y puede arrojar una luz profunda sobre la parábola del hijo pródigo, especialmente al considerar la reacción del padre hacia el regreso de su hijo perdido. Veamos un análisis detallado sobre cómo arroja luz el profeta Sofonías sobre la parábola del hijo pródigo. Este análisis lo haremos basados en 4 puntos relevantes. Primero, la presencia de Dios en medio de nosotros. Segundo, Dios poderoso para salvar. Tercero, el gozo de Dios por el arrepentimiento de los pecadores. Cuarto, el significado de la expresión callará de amor. La presencia de Dios en medio de nosotros. En Sofonías capítulo 3, versículo 17, se destaca que Dios está en medio de ti, mostrando su cercanía y disposición a estar con nosotros siempre. En la parábola del hijo pródigo, el padre, que representa a Dios, espera el regreso de su hijo, reflejando que Dios no está distante, sino siempre listo para acoger al arrepentido. Dios poderoso para salvar. Sofonías habla de un Dios poderoso que salvará. En la parábola del hijo pródigo, el padre corre hacia su hijo, mostrando su disposición a restaurarlo y salvarlo. Aunque el hijo está en miseria por sus errores, es recibido con amor y misericordia. De igual manera, Dios muestra su poder para salvar y transformar nuestras vidas cuando nos arrepentimos y regresamos a Él. El gozo de Dios por el arrepentimiento de los pecadores. En Sofonías, Dios se gozará sobre ti con alegría y se regocijará sobre ti con cantos. Este gozo de Dios al ver la restauración de su pueblo es muy similar al gozo que el padre experimenta al ver regresar a su hijo pródigo. En la parábola, el padre organiza una gran fiesta para celebrar el regreso de su hijo, simbolizando el regocijo y la alegría que siente Dios cuando un pecador se arrepiente y regresa a Él. Este versículo refuerza la idea de que Dios no solo perdona, sino que celebra con júbilo el retorno de los que estaban perdidos. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. El significado de la expresión callará de amor. El padre en la parábola, al ver a su hijo arrepentido y humillado, no le reprocha, sino que lo abraza
y lo recibe en amor. Este callar de amor en Sofonías podría interpretarse como una forma de expresar que aunque haya dolor o sufrimiento por las decisiones del Hijo, Dios se complace en el arrepentimiento y en la reconciliación sin palabras de regaño ni de condena, solo con amor. En resumen, Sofonías capítulo 3, versículo 17, ilumina la parábola del Hijo pródigo al resaltar el amor, la misericordia y el gozo de Dios al recibir a sus hijos arrepentidos. El padre de la parábola, al igual que Dios en Sofonías, se regocija con alegría y canta por el regreso de su hijo perdido, mostrando una imagen clara del corazón de Dios hacia los que se han apartado pero que deciden regresar. Sofonías muestra el profundo regocijo de Dios por la redención de su pueblo, celebrando activamente la reconciliación. Dios no solo perdona, sino que se goza y se alegra al restaurarnos, estando siempre en medio de su pueblo, cercano y presente. Este versículo invita a experimentar la transformación y el amor de Dios, quien, como el padre de la parábola, nos recibe con alegría al regresar a Él. Terminaremos esta sección leyendo un pasaje del libro de Efesios, capítulo 5, versículos 25 al 28. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Según el anterior texto de la carta a los Efesios, respondamos el siguiente interrogante. ¿Qué dice esto acerca del tipo de amor que también nosotros estamos llamados a demostrar? Este pasaje nos muestra el tipo de amor que debemos demostrar, no solo en el contexto del matrimonio, sino en nuestra vida cristiana en general. Este tipo de amor comprende: primero, amor sacrificial. Segundo, amor transformador. Tercero, amor incondicional y completo. Cuarto, amor que refleja unidad. Amor sacrificial. el amor de Cristo hacia la Iglesia es un amor que se da a sí mismo, que se sacrifica por el bienestar del otro. El amor que se nos llama a demostrar es uno que no busca lo propio, sino que está dispuesto a darlo todo por el bienestar del ser amado. Así, también estamos llamados a amar a los demás con un amor que antepone el bienestar del otro a nuestras propias necesidades. Amor transformador. Cristo amó a la Iglesia con el propósito de purificarla y santificarla. De manera similar, estamos llamados a amar de una forma que ayude a los demás a crecer, a mejorar y a acercarse más a Dios. Nuestro amor no debe ser egoísta, sino que debe contribuir al crecimiento espiritual y emocional de los que amamos. Amor incondicional y completo. Como Cristo amó a la Iglesia de manera integral, cubriendo todas sus necesidades, también debemos amar a los demás sin reservas, con un amor completo que se preocupa por cada parte de su ser, sin juzgar ni excluir. Amor que refleja unidad. El pasaje compara la relación entre marido y esposa con la unidad entre Cristo y la Iglesia. El amor que debemos practicar es el que busca la unidad, la paz y la reconciliación, y no la división o el egoísmo. En resumen, Efesios capítulo 5, versículo 25 al 28 nos enseña que el tipo de amor que debemos demostrar es un amor sacrificial, transformador, incondicional y que promueve la unidad. Este amor refleja el amor de Cristo hacia nosotros y es un llamado a vivir ese amor en nuestras relaciones cotidianas.
¿Complacer a Dios? ¿Cómo es posible que el Dios del universo, creador de todo lo que existe, se complazca en meros seres humanos? Nosotros, simples manchas fugaces de protoplasma, habitando un minúsculo planeta en medio de lo que probablemente sea un universo infinito. ¿Cómo es posible que los seres humanos seamos tan valiosos para el Ser Supremo, aquel que lo puede todo y no necesita absolutamente nada? Estas preguntas pueden dividirse en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, ¿cómo puede Dios mismo deleitarse? Y en segundo lugar, ¿cómo podemos nosotros, los seres humanos, deleitarlo, especialmente considerando nuestra naturaleza pecaminosa? Hoy nos enfocaremos en el primer aspecto, cómo Dios mismo puede deleitarse. El segundo aspecto, cómo nosotros podemos complacerlo, lo exploraremos en el siguiente video. Así que acompáñanos en este viaje de descubrimiento mientras exploramos una de las preguntas más profundas que el ser humano puede hacerse. ¿Cómo puede el Dios del universo complacerse en nosotros? Para estudiar este primer aspecto, cómo Dios mismo puede deleitarse, vamos a leer los siguientes textos bíblicos. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Teniendo en cuenta los tres textos bíblicos anteriores, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué nos dicen estos textos acerca del deleite de Dios a causa de nosotros individualmente y de su pueblo? En cuanto al primer texto de Isaías, capítulo 43, versículo 4, aquí se dice lo siguiente. Dios expresa que su pueblo es precioso y honroso a sus ojos, y lo ama. El profeta Isaías muestra que Dios valora y se deleita con su pueblo de manera especial. Nos considera preciosos y dignos de amor, tanto que está dispuesto a dar mucho por nosotros. Esto refleja el deleite de Dios en su relación con su pueblo. En cuanto al segundo texto del libro de los Salmos, capítulo 149, versículo 4, aquí se dice lo siguiente. Aquí se destaca que Dios encuentra placer en su pueblo, especialmente en aquellos que son humildes. Su deleite se manifiesta al bendecirlos y otorgarles salvación. También se resalta que Dios se complace en los humildes y en aquellos que lo alaban. Dios se goza en su pueblo y se alegra al ver su fidelidad y alabanza, mostrando así su amor y alegría por ellos. En cuanto al tercer texto, Proverbios capítulo 15 versículos 8 y 9, aquí se dice lo siguiente. En este pasaje se menciona que las oraciones de los justos son agradables a Dios, mientras que las acciones de los impíos son abominables. Esto resalta el deleite de Dios en aquellos que siguen su camino y buscan su justicia, lo que le trae gozo. Se reitera que Dios ama y se deleita en quienes buscan la justicia y viven de acuerdo con sus principios. Estos tres textos nos enseñan que Dios se deleita en su pueblo y en los individuos que lo buscan con humildad, rectitud y sinceridad. Nos valora profundamente, nos ama y encuentra gozo en nuestra relación con Él. Su deleite no se basa en nuestra perfección, sino en nuestra disposición a seguirlo y amarlo. Esto nos muestra cuán significativos somos para Él a pesar de nuestra pequeñez en comparación con su grandeza. El estudio de hoy ofrece una profunda reflexión sobre cómo el Dios del universo, que es infinito y perfecto, se deleita en los seres humanos, especialmente en aquellos que buscan su justicia y se relacionan con Él.
A continuación, veamos dos aplicaciones espirituales para todos nosotros. Primera, la humildad y la sinceridad son claves para agradar a Dios. Segunda, la importancia de una vida de justicia y oración constante. Sobre la humildad y la sinceridad son claves para agradar a Dios. Los tres textos resaltan lo siguiente: que Dios se complace especialmente en los humildes y en aquellos que lo buscan con rectitud. En un mundo donde se valoran la autosuficiencia y el orgullo, los cristianos debemos reconocer la importancia de acercarnos a Dios con humildad y sinceridad. La verdadera devoción a Dios no se basa en la perfección humana, sino en una actitud de arrepentimiento, amor y disposición a seguir su camino. Para todos nosotros, esto implica vivir con humildad, ser honestos con Dios en nuestras oraciones y acciones, y buscar su voluntad, sabiendo que Él se deleita en nuestra disposición a seguirlo. Sobre la importancia de una vida de justicia y oración constante, se resalta lo siguiente: Las oraciones de los justos son agradables a Dios, lo que resalta la importancia de vivir una vida justa y de oración constante. Para todos nosotros, esto es una invitación a cultivar una relación continua con Dios a través de la oración y a vivir conforme a sus principios, buscando la justicia en nuestras acciones cotidianas. A través de la oración y una vida justa, podemos experimentar el gozo de saber que nuestras vidas son agradables a Dios y que Él se deleita en nuestra búsqueda por vivir de acuerdo con su voluntad. Piedras vivas. Iniciaremos esta sección haciéndonos una pregunta. ¿Cómo es posible que nosotros, seres caídos y pecadores, podamos agradar a un Dios santo? Leamos a continuación dos textos del libro a los Romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Teniendo en cuenta los dos anteriores textos bíblicos, responde: ¿Qué enseñan estos textos acerca de nuestra posición ante Dios? Son dos pasajes clave que enseñan sobre nuestra verdadera posición ante Dios, especialmente desde la perspectiva de la gracia, la justificación y la seguridad que tenemos en Cristo. Veamos la enseñanza de cada uno de los textos. En el primer texto de Romanos capítulo 5 versículo 8 se resalta lo siguiente: La profunda gracia de Dios hacia la humanidad. Nos enseña que, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, Dios nos amó tanto que envió a Cristo a morir por nosotros. Nuestra posición ante Dios no se basa en nuestra perfección o méritos, sino en el amor inmenso y sacrificial de Dios, quien, a pesar de nuestra condición caída, actuó para salvarnos. Esto significa que, aunque estemos alejados de Él por nuestro pecado, la muerte de Cristo restaura la relación y nos ofrece la oportunidad de ser reconciliados con Dios. Además, aquí se subraya la iniciativa de Dios en la salvación. No fue el ser humano quien dio el primer paso, sino Dios, que se entregó en amor para nuestra justificación. Es un recordatorio de que nuestra posición ante Dios no depende de lo que podamos hacer por Él, sino de lo que Él ha hecho por nosotros. Sobre el segundo texto de Romanos capítulo 8 versículo 1 se resalta lo siguiente: Que cuando estamos en Cristo Jesús, no estamos bajo condenación. La muerte y resurrección de Cristo eliminan la condena que nos corresponde por el pecado, y al estar en Cristo,
somos vistos como justificados ante Dios. Este versículo también hace un contraste entre vivir según la carne, es decir, según los deseos humanos y pecaminosos, y vivir según el Espíritu, siguiendo la guía del Espíritu Santo. La posición de los creyentes ante Dios cambia radicalmente al estar en Cristo. Ya no estamos bajo la sentencia de muerte a causa del pecado, sino que disfrutamos de la libertad, la paz y la vida abundante que Cristo ofrece. Además, a través de la obra redentora de Cristo, tenemos una seguridad total frente a la condena. No es una cuestión de perfección humana, sino de estar en Cristo, quien ha cubierto nuestra culpa. La vida en el Espíritu implica una nueva forma de vivir, guiada por el Espíritu Santo, que nos capacita para andar en el camino de la justicia y la santidad. En ambos textos se observa que Dios concede su gracia a las personas antes de cualquier respuesta humana. Antes de cualquier cosa que digamos o hagamos, Dios se acerca a nosotros y nos da la oportunidad de aceptar o rechazar su amor. Podemos reconciliarnos con Dios y ser agradables a sus ojos por la fe y en virtud de la obra de nuestro Redentor. Avanzaremos nuestro estudio leyendo los siguientes textos bíblicos. Texto número 1. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Texto número 2. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Comparando los dos textos bíblicos anteriores, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo podemos agradar a Dios? Los dos textos nos enseñan principios clave sobre cómo podemos agradar a Dios. Al compararlos, encontramos una profunda conexión entre la fe y la obediencia, dos aspectos esenciales para agradar a Dios. Sobre el texto de Primera de Pedro podemos resaltar lo siguiente. Pedro describe a Jesús como la piedra viva, rechazada por los hombres, pero preciosa ante Dios. Se nos invita a acercarnos a Cristo y a ser edificados en Él como piedras vivas para ser parte de un sacerdocio santo. Este proceso de edificación espiritual implica vivir de acuerdo con los principios de Dios, lo cual se convierte en un sacrificio espiritual agradable a Él. La clave para agradar a Dios en este contexto es acercarnos a Cristo con fe y vivir como parte de su pueblo, ofreciendo sacrificios espirituales como la obediencia, la adoración y la santidad. Sobre el texto del libro de Hebreos podemos resaltar lo siguiente. Pablo enfatiza que la fe es esencial para agradar a Dios. No se trata solo de acercarse a Él físicamente, sino de hacerlo con una fe genuina, creyendo que Él existe y recompensa a aquellos que lo buscan. La fe es el fundamento para nuestra relación con Dios y es lo que permite que nuestras acciones y deseos sean aceptados por Él. Sin esta fe activa, no podemos agradarlo. Comparación y aplicación espiritual de los anteriores dos textos. Tenemos las siguientes aplicaciones espirituales. Primero, la fe en Cristo es un elemento central para agradar a Dios. Segundo, la obediencia y vida en Cristo son elementos esenciales para agradar a Dios. La fe en Cristo es un elemento central para agradar a Dios. En Primera de Pedro se nos invita a acercarnos a Cristo con fe y a vivir conforme a Él, mientras que en Hebreos se enfatiza que sin fe no es posible agradar a Dios. La fe en Cristo como la piedra angular
y la fe en que Dios recompensa a los que lo buscan son fundamentales para agradar a Dios. La obediencia y vida en Cristo son elementos esenciales para agradar a Dios. Vivir como parte del sacerdocio santo implica cumplir con los llamados divinos de vivir en santidad y dedicación, lo cual está relacionado con la fe genuina. Recuerda que la manera en que podemos agradar a Dios es a través de la fe en Jesucristo, aceptándolo como nuestra piedra angular y viviendo conforme a su voluntad. Esto implica acercarnos a Él con un corazón sincero, dispuesto a vivir una vida de obediencia a su ley moral, los 10 mandamientos, y de sacrificio espiritual. La fe activa, que cree en la existencia y en las promesas de Dios, es la base sobre la cual nuestras acciones pueden agradar a Él. Un objetivo digno. ¿Sabías que, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios se complace profundamente en cada pequeño paso positivo que damos hacia Él? Bajo su infinita misericordia y a través de la mediación de Cristo, tenemos la increíble oportunidad de ser considerados justos y amados por el Creador del universo. Gracias a la obra redentora de Jesús, no solo somos perdonados, sino que también se nos promete vivir con Dios en un amor perfecto y eterno. Esta es la gran esperanza de la redención, un futuro en el que, a través de Cristo, podemos estar cerca de Él para siempre. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y esperanza. Pero, tal vez te preguntes, ¿esto puede incluirme a mí también? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si carezco de la fe suficiente? Todos estos interrogantes los iremos respondiendo a medida que avancemos en el estudio de esta sección. Empezaremos leyendo un fascinante relato del Evangelio de Marcos. Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó, y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Teniendo en cuenta el anterior relato bíblico, respondamos las siguientes preguntas. ¿Cómo responde Dios al hombre del relato? ¿Cuánta fe es suficiente? En este relato de Marcos capítulo 9, encontramos a un hombre que lleva a su hijo endemoniado a Jesús para que lo sane. El pasaje nos ofrece una enseñanza profunda sobre la fe y cómo responde Dios a nuestras necesidades.
Vamos a analizarlo paso a paso para poder responder las anteriores preguntas. Sobre la primera pregunta, ¿cómo responde Dios al hombre del relato? Podemos decir que El hombre le explica a Jesús que su hijo ha sufrido desde pequeño debido a un espíritu que lo atormenta, causándole convulsiones y peligro de muerte. Además, menciona que los discípulos de Jesús no pudieron expulsar al demonio. El hombre le dice a Jesús: Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús responde: ¿Cómo que si puedes? Para el que cree, todo es posible. El hombre, reconociendo su limitación, exclama: Creo, pero ayúdame a vencer mi incredulidad. Finalmente, Jesús expulsa al demonio y sana al joven, demostrando su poder y respondiendo a la fe imperfecta pero sincera del hombre. sobre la segunda pregunta, ¿cuánta fe es suficiente? Podemos decir que Este relato nos enseña que no se necesita una fe perfecta o grande, sino una fe sincera y dependiente de Dios. El hombre admite que su fe es débil y pide ayuda para superar su incredulidad. Jesús no lo rechaza por su falta de fe, sino que responde a su honestidad y disposición a creer, incluso en medio de sus dudas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, Jesús acepta aún la fe más pequeña. Podemos agradar a Dios por la fe en virtud de la mediación de Cristo. Por medio de la fe, y gracias a la obra de Cristo en nuestro favor, podemos responder de forma que agrademos a Dios, así como un padre humano se complace cuando su hijo le da un regalo, aunque éste no tenga valor en sí mismo. Jesús enfatiza que la fe, aunque sea imperfecta y pequeña como un grano de mostaza, es suficiente si está puesta en él. Lo importante no es el tamaño de la fe, sino en quién está puesta esa fe, en el poder de Dios. De esta historia milagrosa podemos sacar la siguiente conclusión espiritual. la perfección de nuestra fe no es un requisito para recibir la ayuda de Dios. Se nos invita a comprender que la perfección de nuestra fe no es un requisito para recibir la ayuda de Dios. Jesús responde con poder y compasión, incluso cuando nuestra fe es imperfecta. Lo esencial es acercarnos a Él con un corazón sincero, dispuesto a reconocer nuestras debilidades y a pedirle que fortalezca nuestra confianza. A través de este acto de humildad, Dios puede obrar maravillas, recordándonos que, aunque nuestra fe sea pequeña e imperfecta, Él tiene el poder de transformar nuestras vidas. En la debilidad humana, Dios revela su grandeza. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.